Imaginen por un momento una estación de tren, el bullicio, las despedidas, los reencuentros. Ahora, cierren los ojos e imaginen a una niña de apenas 6 años, con la mirada perdida, aferrada a una muñeca de trapo. ¿Qué pasaría si les dijera que esa niña, yo, Montserrat, no esperaba a nadie, sino que acababa de ser abandonada? Sí, abandonada. Y lo que vino después, eso es algo que pocos podrían soportar. Pero yo no soy una mujer cualquiera. Mi historia es un tejido de dolor, resiliencia y un secreto tan profundo que me mantuvo en pie. ¿Están listos para desentrañar el misterio de la Dama del Hilo? Quédense hasta el final, porque mi historia les tocará el alma y les hará cuestionar todo lo que creen saber sobre la fuerza humana. Amigos, si esta historia les llega al corazón, si sienten la fuerza de mi espíritu, les pido un favor. Suscríbanse a este canal. Denle me gusta a este video. Dejen un comentario contándome qué les pareció. Y por favor, compártanlo con todos sus seres queridos. Así, mi voz y mi historia podrán inspirar a muchos más. Gracias de todo. ¡Corazón! El aire en la estación de tren de Guadalajara, aquella tarde de un otoño que se sentía más frío de lo habitual, no solo traía el olor a diésel y a café recién hecho, traía también el amargo aroma del olvido. Yo, Montserrat, con apenas 6 años, no era una figura inusual entre los viajeros, pero mi presencia allí era diferente. Mi cabello, entonces de un negro azabache, estaba enredado y mis manos pequeñas, que aún no conocían la aguja y el hilo, aferraban con fuerza mi muñeca de trapo, mi única compañía. A diferencia de los demás, que esperaban ansiosos la llegada o la partida de un ser querido, yo no esperaba a nadie. Había sido traída hasta allí por mis propios padres, bajo la promesa de un viaje a un lugar mejor, un nuevo comienzo. Una mentira. Una cruel y despiadada mentira que se desveló con el pitido final del tren que se alejaba, llevándose consigo la última esperanza de un hogar, de una familia. La promesa se desvaneció como el humo de la locomotora, dejándome sola, una silueta frágil en medio de la indiferencia de la multitud. ¿Cómo pude llegar a esto? ¿Qué me llevó a ser un estorbo para aquellos que debían protegerme? La respuesta, queridos amigos, es más compleja y desgarradora de lo que imaginan. Y este es solo el principio de mi increíble odisea. ¿Se atreven a seguirme? Antes de aquel andén desolado, mi vida era un borrón de colores cálidos y voces que creía amar. Nací en un pequeño pueblo de Jalisco, donde el sol siempre parecía brillar más fuerte y el aroma a tierra mojada después de la lluvia era mi perfume favorito. Mis recuerdos de esa época son fragmentos, como sueños lejanos. Veo a mi madre, una mujer de manos hábiles, siempre con una aguja y un hilo en sus dedos. Ella me enseñó los primeros puntos, la magia de transformar un trozo de tela en algo hermoso. Recuerdo su risa, el sonido de su máquina de coser, que para mí era una canción de cuna. Mi padre, un hombre de pocas palabras, pero con una mirada que a veces me parecía tierna, otras veces distante. Éramos una familia, o al menos eso creía mi corazón de niña. Las tardes transcurrían entre juegos inocentes con mi muñeca de trapo, la misma que me acompañaría en mi peor pesadilla, y las lecciones de costura de mi madre. Ella me decía que el hilo era como la vida, que cada puntada era un paso, y que incluso un nudo podía ser deshecho con paciencia. ¡Qué ironía! Ella me enseñó a coser, pero no a remendar un corazón roto. La vida en el pueblo era sencilla, predecible. Había un huerto detrás de la casa, gallinas en el corral y el río donde íbamos a jugar en los días calurosos. Mi mundo era pequeño, pero me sentía segura, protegida. Nunca imaginé que esa seguridad era una ilusión frágil, a punto de romperse en 1000 pedazos.
¿Cómo es posible que una niña de 6 años, llena de sueños y con la inocencia intacta, pudiera ser arrancada de su raíz y arrojada a la cruel indiferencia del mundo? La respuesta a esta pregunta es el inicio de mi verdadera historia. El momento en que la luz de mi infancia se apagó y la oscuridad de la calle se convirtió en mi única maestra. Y lo que sucedió después de ese abandono es una prueba de que la fuerza no siempre se encuentra en los brazos que te abrazan, sino en el espíritu que se niega a ser quebrado. Prepárense, porque mi vida está a punto de dar un giro que nadie, ni siquiera yo, podría haber imaginado. ¿Están listos para la cruda realidad que me obligó a redefinir mi existencia y a luchar por cada aliento? El viaje en autobús desde 1800, mi pueblo natal, hasta Guadalajara había sido largo y agotador para mí, una niña de apenas 6 años. Mis padres, con una insistencia que ahora, a mis 85 años, me parece extrañamente forzada, me habían convencido de que era hora de un cambio, de una nueva vida en la gran ciudad, más cerca de ellos, con mejores atenciones. Yo, con la inocencia y la confianza que solo una niña puede tener en sus padres, había empacado mis pocas pertenencias, incluyendo mi preciada muñeca de trapo, y me había despedido de mis vecinos con la promesa de volver a visitarlos. La emoción de un nuevo comienzo se mezclaba con la melancolía de dejar atrás toda una vida, pero la promesa de un futuro mejor se desmoronó cruelmente en el andén de la estación. Mis padres, con excusas vagas sobre boletos y equipaje, me dejaron sentada en un banco, prometiendo regresar en unos minutos. Minutos que se convirtieron en horas. Horas que se estiraron en una eternidad de incertidumbre y desesperación. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Pero para mí, el mundo se volvía gris. El bullicio de la estación, antes una sinfonía de la vida, se transformó en un eco distante, una burla a mi soledad. Las miradas curiosas de algunos transeúntes, la indiferencia de otros, todo se sumaba a la humillación. ¿Dónde estaban mis padres? ¿Por qué me habían dejado sola? La verdad, cruda y dolorosa, se abrió paso en mi mente infantil como una grieta en un muro. No iban a volver. Me habían abandonado. Mi corazón de niña, que aún no conocía el dolor profundo, se sintió como si se hiciera pedazos. No hubo gritos, no hubo lágrimas en ese momento. Solo un silencio ensordecedor en mi interior. Un grito mudo de incredulidad y traición. El frío de la noche que caía no era nada comparado con el hielo que se instalaba en mi alma. ¿Cómo una hija, que solo conocía el amor de sus padres, podía ser desechada de esa manera? La pregunta resonaba en mi cabeza, sin respuesta. Aquella noche, el andén de la estación se convirtió en el umbral de un infierno personal. Un abismo de desamparo que me obligaría a enfrentar la cara más oscura de la existencia humana. Pero, ¿qué hace una niña de 6 años, sola y sin un centavo, en una ciudad desconocida? La respuesta a esta pregunta es el inicio de una lucha por la supervivencia que desafiará los límites de la dignidad y la moral. ¿Están preparados para el capítulo más desgarrador de mi vida, donde la inocencia se pierde y la supervivencia se convierte en la única ley? La noche en el andén fue solo el preludio de un infierno que se extendió por años. Una niña de 6 años, sola en una ciudad desconocida, es una presa fácil. El frío, el hambre, el miedo, se convirtieron en mis compañeros constantes. Dormía donde podía, bajo puentes, en portales, siempre con mi muñeca de trapo apretada contra mi pecho, como si ella pudiera protegerme de la crueldad del mundo. Aprendí a mendigar, a buscar sobras en la basura, a esquivar las miradas de desprecio y, lo más doloroso, a ignorar las manos que se extendían, no para ayudar, sino para lastimar. La inocencia se me fue desprendiendo como las hojas secas de un árbol en invierno. Cada día era una batalla por la supervivencia.
Una lección brutal de la vida en la calle. Vi cosas que ninguna niña debería ver. Escuché palabras que ninguna niña debería entender. El abuso, en todas sus formas, se volvió una sombra constante, una amenaza latente en cada esquina. ¿Cómo una niña puede soportar tanto? ¿De dónde saca la fuerza para seguir adelante cuando todo a su alrededor grita desesperación? La respuesta es simple y aterradora. No hay opción. La vida te empuja, te arrastra, y si no te aferras a algo, a lo que sea, te ahogas. Y yo me aferré a la idea de que un día, de alguna manera, saldría de ese abismo. Pero la calle no solo te quita, también te enseña. Aprendí a leer las intenciones en los ojos de la gente, a distinguir la falsa amabilidad de la verdadera compasión, aunque esta última era una rareza. Desarrollé una astucia que me permitió sobrevivir, una coraza que protegía lo poco que quedaba de mi alma. Pero la coraza no era suficiente para el hambre, para el frío, para la constante amenaza. Y fue entonces, en la desesperación más absoluta, cuando la vida me empujó a tomar una decisión que marcaría mi destino de la manera más dolorosa. Una decisión que, a mis 85 años, todavía me persigue en las noches de insomnio. ¿Qué haría una niña, convertida en mujer antes de tiempo, para no morir de hambre y frío en las calles de Guadalajara? La respuesta es un capítulo, oscuro, pero necesario, de mi historia. Un capítulo que me llevó a cruzar una línea de la que, creí, nunca regresaría. ¿Están listos para conocer el precio que pagué por mi supervivencia? El sacrificio más grande que una mujer puede hacer por un plato de comida y un techo sobre su cabeza. El hambre era un dolor constante, un fuego que me consumía por dentro. El frío calaba hasta los huesos y la amenaza de la violencia era una sombra que nunca me abandonaba. Había días en que la desesperación era tan grande que pensaba que no valía la pena seguir. Pero algo dentro de mí, una chispa de vida que se negaba a extinguirse, me impulsaba a buscar una salida. Había visto a otras mujeres en la calle, mujeres que, como yo, habían sido arrastradas a los márgenes de la sociedad. Sus miradas, vacías y sin esperanza, eran un espejo de lo que yo temía convertirme. Pero también vi algo más, una forma de sobrevivir, una moneda de cambio para un plato de comida, para un lugar donde dormir, aunque fuera por unas horas. La idea me revolvió el estómago, me llenó de vergüenza y asco. Yo, una niña que había soñado con hilos y telas, con vestidos de novia y ajuares delicados, ¿cómo podía siquiera considerar algo así? Pero la supervivencia es una maestra cruel, y sus lecciones son implacables. No había otra opción. O eso creía mi mente, nublada por el miedo y la necesidad. Fue una noche fría, bajo la luz parpadeante de un farol, cuando tomé la decisión más dura de mi vida. No fue una elección, fue una rendición. Una rendición a la brutalidad de la calle, a la indiferencia del mundo. Cada paso que di, cada mirada que crucé, cada caricia forzada, era una puñalada en mi alma. Me convertí en una sombra, en un cuerpo sin espíritu, en un eco de lo que alguna vez fui. Pero, incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña voz dentro de mí me decía que esto no sería para siempre, que un día, de alguna manera, encontraría la forma de escapar de esa prisión de carne y dolor. ¿Cómo una mujer, despojada de su dignidad, puede encontrar la fuerza para soñar con un futuro diferente? ¿Qué chispa de esperanza puede encenderse en el abismo de la desesperación? La respuesta a estas preguntas es el verdadero clímax de mi historia. El momento en que, a pesar de todo, mi espíritu se negó a ser completamente quebrado. Y lo que hice con esa chispa, con esa pequeña llama de esperanza, es lo que me permitió, años después, tejer un nuevo destino.
están listos para presenciar el momento en que la dama del hilo, rota pero no vencida, comenzó a trazar su propio camino hacia la redención? Los años pasaron, y con ellos, la niña que fui se endureció. Se hizo mujer a la fuerza. Cada día en la calle era una lección de supervivencia, una puntada más en el tapiz de mi dolor. Pero, a pesar de la oscuridad, nunca olvidé las enseñanzas de mi madre, el arte de la costura. En los pocos momentos de respiro, en los rincones más olvidados de la ciudad, practicaba con retazos de tela que encontraba, con agujas robadas y el hilo que a veces me regalaban. Era mi refugio, mi conexión con un pasado que parecía tan lejano como un sueño. Y fue esa habilidad, esa pasión, la que me dio una nueva esperanza. Empecé a hacer pequeños arreglos de ropa para la gente, de la calle, para los comerciantes de los mercados. Al principio era solo para conseguir algo de comida, pero poco a poco, mis manos, que antes solo conocían el dolor, comenzaron a tejer un futuro diferente. Cada moneda que ganaba, cada centavo, lo guardaba con celo, como un tesoro. No gastaba en lujos, ni siquiera en comodidades. Mi único objetivo era escapar de esa vida, de ese infierno. La idea de un nuevo comienzo, de una vida donde mi pasado no me persiguiera, se convirtió en mi obsesión. Ahorré con una disciplina férrea, negándome a mí misma hasta lo más básico. Hubo momentos en que la tentación de rendirme era abrumadora, pero la imagen de mi madre, de sus manos hábiles, de su sonrisa, me daba la fuerza para seguir. Y así, puntada a puntada, moneda a moneda, logré juntar lo suficiente. No fue fácil, no fue rápido. Fueron años de sacrificios, de humillaciones, de noches sin dormir. Pero finalmente llegó el día. Con el dinero suficiente para un boleto de autobús y un pequeño capital para empezar de nuevo, me despedí de Guadalajara, de sus calles que habían sido mi cárcel y mi maestra. No miré atrás. Mi destino era incierto, pero mi determinación era inquebrantable. Elegí una ciudad pequeña, lejos de todo lo que conocía, un lugar donde nadie me conociera, donde mi pasado pudiera permanecer enterrado. Y allí, en ese nuevo lienzo en blanco, con mis manos expertas y mi espíritu renovado, abrí una pequeña oficina de costura. Al principio fue difícil. La gente desconfiaba de la forastera, de la mujer que no hablaba de su pasado. Pero mi trabajo hablaba por mí. Mis puntadas eran perfectas, mis diseños innovadores y mi dedicación inquebrantable. Poco a poco, la gente comenzó a confiar en mí, a respetarme. Me convertí en la señora Montserrat, la costurera del pueblo, una mujer respetada y admirada. Nadie, absolutamente nadie, sospechó jamás la verdad de mi pasado. Y yo, por mi parte, me esforcé por no pensar en ello, por no revivir los horrores que había vivido. Era un secreto que guardaba bajo 7 llaves, un fantasma que temía que se revelara y destruyera la vida que tanto me había costado construir. Pero, ¿es posible escapar realmente de un pasado tan oscuro? ¿Puede un secreto tan grande permanecer oculto para siempre? La respuesta a estas preguntas es el último desafío de mi historia, el nudo final que, a mis 85 años, todavía me hace temblar. ¿Están listos para descubrir si la dama del hilo logró, finalmente, encontrar la paz que tanto anhelaba? ¿O si su pasado, como un hilo suelto, amenazó con deshilachar todo lo que había tejido? Hoy, a mis 85 años, miro mis manos. Ya no son las manos de aquella niña asustada en el andén, ni las de la joven que luchó por sobrevivir en las calles, ni siquiera las de la costurera incansable que construyó un imperio de hilos y telas. Son las manos de una mujer que ha vivido, que ha amado, que ha sufrido y que, a pesar de todo, ha encontrado la paz.
Mi taller de costura, que comenzó como un pequeño refugio, se convirtió en mi hogar, en mi propósito. Aquí, entre patrones y máquinas de coser, encontré no solo un sustento, sino una comunidad, un respeto que nunca antes había conocido. La gente del pueblo me busca no solo por mis habilidades con la aguja, sino por mis consejos, por mi sabiduría, por la calma que, dicen, irradio. Nunca hablé de mi pasado, nunca revelé los horrores que viví. Era un pacto conmigo misma, una forma de proteger la nueva vida que tanto me había costado construir. Y aunque el miedo a que alguien descubriera la verdad siempre fue una sombra latente, con el tiempo, esa sombra se fue desvaneciendo. Comprendí que mi pasado no me definía, que mis cicatrices eran parte de mi historia, pero no el final de ella. La verdadera fuerza no está en no caer, sino en levantarse cada vez que la vida te derriba. Y yo me levanté, una y otra vez, con la aguja y el hilo como mis únicas armas. Mi vida es un testimonio de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una hebra de esperanza, un hilo invisible que te guía hacia la luz. Y ese hilo, queridos amigos, es la resiliencia, la capacidad de transformar el dolor en arte, la adversidad en sabiduría. ¿Qué lección me dejó todo esto? Que la vida es un tejido complejo, con puntadas apretadas y otras sueltas, con colores vibrantes y tonos oscuros, pero cada puntada, cada color, cada nudo es parte de la obra maestra que somos. Y que el amor, la compasión y la capacidad de perdonar, especialmente a uno mismo, son los hilos más fuertes que podemos usar para tejer nuestro destino. No importa la edad que tengan, ni las batallas que estén librando. Siempre hay una oportunidad para reescribir su historia, para encontrar la belleza en las cicatrices y la fuerza en la vulnerabilidad. Recuerden, la vida no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Y ahora, mis queridos amigos, si mi historia les ha conmovido, si han sentido la fuerza de mi espíritu, les pido una última cosa. ¿Cuál fue la parte de mi viaje que más les tocó el corazón? ¿Qué lección de mi vida llevarán consigo? ¿O quizás conocen a alguien con una fuerza parecida a la mía? Dejen sus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leerlos y sentir su conexión. Y no olviden, suscríbanse a este canal para más historias que inspiran. Denle un gran me gusta a este video y compártanlo con todos aquellos que necesiten un poco de esperanza. Juntos, podemos tejer una red de inspiración que alcance a cada rincón del mundo. Hasta la próxima, y que la vida les teja un camino lleno de luz y fortaleza.